Bienvenidas a otro episodio del podcast Professional Hot Girl Club, un espacio de mujer a mujer para abrazar la curiosidad, enamorarnos de la sabiduría y tomar el papel de estudiante en la vida, porque la educación es sexy, empoderante y transformador. También es un espacio de mujer a mujer, de consejos de hermana mayor, de cómo navegar la vida. Y si eres nueva por aquí, bienvenida, soy Isabel y tengo una licenciatura en biociencias y este podcast es parte de mi universo de la belleza integral y estos son mis pilares de una belleza integral. Y justamente el tema del día de hoy es algo que me atrevería a decir que nos concierne a todas, o por lo menos hemos pensado en este tema una vez en la vida. Entonces, como lo mencioné en el episodio pasado de cómo tener tu glow up, que creo que estos dos temas están relacionados. Yo sí batallé mucho con inseguridad, poca autoestima cuando era adolescente. Justamente tuve un trastorno de la conducta alimentaria, que comía muy poquito, y estoy segura que eso fue lo que me desencadenó lo que antiguamente se conocía como síndrome de ovario poliquístico. Para las que no están enteradas, ya se cambió el nombre, ahora se llama síndrome ovárico metabólico poliendocrino, que refleja mucho mejor la realidad clínica de este síndrome, que no es solamente tema de ovarios, ciclos irregulares, infertilidad, también es un tema de hormonas, metabolismo. O sea, yo tenía resistencia a la insulina, yo tenía hipotiroidismo, hirsutismo, se me caía el cabello. O sea, no es nada más el tema de los ovarios, es literalmente todo. Que en mi YouTube ya tengo un video de hablando todo este tema del SOMP, nada más que pues en mi video lo tengo como síndrome de ovario poliquístico, donde hablo de mi historia, luego explico la ciencia de este síndrome, todo lo que pasa dentro de tu cuerpo, porque creo que la información y la educación es poder, y hablo de los hábitos que transformaron mi vida y me ayudaron a revertir, entre comillas, porque es algo que se controla, más bien, que hicieron que me diera de alta como una mujer metabólicamente y hormonalmente normal. Justamente cuando ustedes están viendo esto, ya está disponible el gym blog, que blogueo lo que hago en el gym una semana, que el cargar fierros pesados fue una de las cosas que más me transformó todo este tema. Me ayudó muchísimo con la resistencia a la insulina y también indirectamente con tener más confianza en mí misma. Y también para cuando ustedes estén viendo esto, ya estoy editando el food blog de lo que como en una semana, pero justamente el batallar con mi peso, que yo sí tuve sobrepeso, fue una fuente de inseguridad y poca autoestima, porque por mucho tiempo, por muchos años, especialmente en mi adolescencia, es importante tener esto en contexto, que yo adolescente todavía no tengo mi lóbulo frontal desarrollado, todavía no soy madura, y que me estén bombardeando doctores que son personas en las que tú confías, le debes de confiar tu vida básicamente. Me decían de que tienes que bajar de peso, tienes sobrepeso. Pues, o sea, sí fue algo muy fuerte psicológicamente este síndrome, y en el video que hablo de todo este tema platico mi historia y cómo este síndrome también tiene efectos psicológicos. Pues en mi caso fueron muy negativos. O sea, yo la manera que tengo de describir cómo yo me sentía en esa época era una nube gris encima de mí. Y tenía, pues yo creo que muy poca salud mental, poca autoestima, muchas inseguridades por todo este tema. Ustedes no saben lo nerviosa que yo me ponía cuando me tocaba consulta, porque yo sabía que me iban a pesar, y se los prometo que yo hacía todo al pie de la letra. Yo hacía súper bien mi tema de alimentación, ejercicio, era constante, sacrificaba muchas cosas, al punto que se empezó a hacer una obsesión, que se empezó a ir del otro lado. De las consultas como que salía mal o peor. O sea, la doctora era tipo, tienes que bajar de peso, o sea lo que estás haciendo no te está dando resultados, entonces pues tienes que bajar de peso. Por eso yo salía de las consultas súper frustrada, yo salía llorando. O sea, yo salía como derrotada, esa es la palabra. Yo salía derrotada, yo sentía que tenía una maldición. Yo neta decía, ¿por qué no puedo tener una adolescencia normal? Entonces me empecé a obsesionar mucho con el ejercicio, también me empecé a ser carbofóbica, porque en aquel momento cuando a mí me estaban tratando, sí estaba ese tema de que tienes que bajarle a los carbohidratos, que si tú me estás escuchando y estás en ese proceso y alguien te está diciendo que tienes que bajarle a los carbohidratos, déjame te digo que eso es mentira. Ahorita que yo ya estoy del otro lado, carbohidratos y proteína es lo que priorizo en mi dieta básicamente. También creo que me volví un poco antisocial por este síndrome, porque yo decía como que no quiero salir
porque no vaya a ser que vaya a tomar o vaya a comer algo que no deba y se va a arruinar todo mi progreso. Si de por sí ya estoy haciendo las cosas al pie de la letra y no está viendo resultados o me está yendo peor, imagínate si me doy una noche de salir. Entonces es muy fuerte esto lo que estoy diciendo, que lo estoy compartiendo al internet, porque era un tema que me dolía tanto que yo no quería hablarlo con nadie. O sea, eran contadas las personas que sabían que tengo este síndrome, y que ahorita ya lo estoy contando al público y al internet significa que definitivamente ya estoy del otro lado, ya no me duele. Y también lo hago porque quiero ayudar a más mujeres. Yo sé lo horrible que es como pasar por todo este síndrome, entonces yo quiero ayudarlas y decirles, güey, esto fue lo que me funcionó, como que todo va a estar bien, yo te entiendo perfectamente. A lo mejor alguien no te entiende como que lo frustrante que es este síndrome y que los doctores nada más te digan como que tienes que bajar de peso. O sea, cuando se sabe que este síndrome no es así de fácil bajar de peso porque traes un desmadre hormonal. También estoy diciendo todo esto para que se den una idea de que yo era una morra muy insegura. Me considero una mujer del otro lado en este tema del SUMP, pero también en el episodio pasado del Glow Up, también les cuento que el tener este síndrome más cortar mi primera relación de 5 años y medio, que sí fue muy fuerte para mí, o sea, sí, para mí sí fue que me rompieron el corazón. Fue todo este tema que me transformó y que ahorita ustedes están viendo a la Isabel Bichota Glow Up del otro lado. Creo que sí tengo, creo que sí tengo algo que compartir, algo que decir. Ojo, también mentiría si te digo que no tengo ni una inseguridad. O sea, siento que algo que nos hace humanos es tener inseguridades, como que es normal, es normal que algo te cause inseguridad. O sea, tú te estás viendo todo el rato, vas a notar cosas que nadie más nota, pero tú lo notas porque te estás viendo todo el día. La diferencia es qué tanto poder y qué tanta atención le das sobre ti. Yo sí sé cuáles son mis inseguridades, pero no les doy atención, no les doy foco, no estoy hablando de ellas, las ignoro. Entonces eso eventualmente hace que se me olvide, literal, y no dejo que me atormenten. O sea, las reconozco, pero al mismo tiempo digo, güey, que nadie se fija, nadie le importa, como que tú tampoco deberías de darle importancia. Y ya con el tiempo me dejo de fijar y se me olvidan. Una inseguridad que sí les puedo compartir es el tema de mi busto, mi pecho. Yo siempre he sido una mujer de mucho busto. Yo fui de esas típicas adolescentes que se desarrolló muchísimo en esa área, y de hecho por todo este tema de mi SUMP se me descontroló y creció muchísimo, y eso me daba muchísima inseguridad. Entonces, a los 18 años, mi mamá me llevó a un cirujano plástico, que es mi tío. Lo recomiendo muchísimo, es Miguel Rodríguez, en el Hospital Ángeles de Monterrey. Aquí les voy a dejar su información. Y yo no le dije nada a mi mamá de que esto me estaba generando mucha inseguridad. Yo creo que ella lo notó, que me estaba generando muchísima inseguridad este tema de tener busto grande. De hecho, mi tío me estaba diciendo que todas las chavas que llegan con él con esta inseguridad, me empezó a contar cómo es que se sentían, cómo les generaba tanta inseguridad que ni siquiera querían ponerse traje de baño, y empecé a llorar de lo identificada que me sentía, de lo entendida que me sentía. Y bueno, aquí ya estoy confesando que la única cirugía plástica que me he hecho es reducción de busto a los 18 años. Como quiera, todavía tengo mucho busto, soy copa D. Tal vez no se nota tanto por la forma en que me he visto, mi estilo de cómo vestirme. He aprendido muchísimo a vestirme de acuerdo a si quiero enseñar o no. La verdad es que no quiero como llamar un tipo de atención no deseada en redes sociales. Ahora, importante aclaración es que yo sí apoyo la cirugía plástica, pero también hay que ser razonables y ser honestas desde dónde queremos esa cirugía plástica para cambiar algo de nosotras. Esta cirugía de reducción de busto sí me ayudó mucho en sentirme mejor conmigo misma, porque de hecho era algo que yo no podía bajar con dieta ni con ejercicio. Tenía un desmadre hormonal por mi síndrome, y eso hizo que mi tejido mamario creciera, y eso solamente se puede quitar por cirugía. Y de hecho, el tener mucho busto sí te puede dar muchos problemas de espalda y de salud. Entonces es importante ser honestas desde dónde queremos esta cirugía plástica. Como pueden ver, todos tenemos inseguridades. Si es porque tenemos muy poquito, nos da mucha inseguridad. Si es porque tenemos ahora muchísimo, nos da inseguridad. O sea, esto es lo que nos hace humanos. La cosa es qué tanto poder le das sobre ti. O sea, te lo prometo que tú puedes ver a la mujer más hermosa del mundo y va a tener alguna inseguridad que tú ni en cuenta. Creo que la clave es saber lidiar con tus inseguridades, no como querer ser perfecta y no tener ni una inseguridad. Y justamente creo que la confianza se construye desde dentro, no aparece mágicamente de un día para otro. La verdadera confianza viene del trabajo interno que haces contigo misma, con tu mente, y no nada más lo físico de querer tener el cuerpo de alguien más o la cara de alguien más, ¿ok? Eso siento que no es tener confianza en ti misma. Sin más preámbulos, empecemos.
Hay un libro del psicólogo y economista Daniel Kahneman, se llama Thinking Fast and Slow, pensando rápido y despacio, donde explica un concepto que se llama priming. Básicamente, un estímulo primario puede activar ciertos conceptos en tu mente y eso influye directamente en tu percepción, en tu comportamiento, en cómo actúas. Y lo explica con un experimento. A un grupo de personas les dieron la tarea de leer palabras relacionadas con gente mayor, tipo cansado, lento, y cuando terminaron se les pidió que caminaran a otro lugar y lo que pasó es que empezaron a caminar más despacio y como cansado, como pesado, como si fueran personas mayores sin que nadie les dijera nada, solo por las palabras que habían leído anteriormente. Esto es priming, ¿ok? Lo que tú piensas de ti misma, tu autoconcepto va a influir directamente en cómo actúas, cómo reaccionas al mundo, cómo te relacionas, la energía que proyectas y básicamente tu persona. En el episodio pasado platicamos un poquito del autoconcepto, pero aquí lo vamos a volver a retomar y lo vamos a profundizar muchísimo más. Pero todo empieza por tu autoconcepto, que es parte de tu realidad. Tu autoconcepto constituye gran parte de tu realidad, ¿ok? Tu autoconcepto, lo que tú crees que eres, el concepto que tienes de ti misma, lo que crees de ti misma, lo que percibes de ti misma, todo esto está respaldado por un sistema de creencias que se convierte en parte de tu realidad. Si tú crees que no eres suficiente, que no eres interesante o que nadie quiere estar contigo, actúas como si eso fuera verdad. Te aíslas, evitas conexiones. Todas estas acciones crean un círculo que refuerza exactamente esa idea y se vuelve un ciclo vicioso. Te falta confianza porque te falta esa creencia en ti misma y te falta esa creencia porque te falta evidencia de que eres una persona con confianza en ella misma, que si esto no quedó claro, no importa, lo vamos a como explicar más a fondo en todo este episodio, ¿ok? Pero la buena noticia es que tú no eres fija, ¿ok? Siempre estás cambiando con base en las experiencias que vives. Lo que piensas de ti misma es algo que tú puedes controlar y eso es súper empoderante porque ya no dependes de lo que los demás piensan de ti. Y si se acuerdan, en el episodio pasado platicamos del filósofo Sartre, que es existencialista, pero básicamente su idea, de sus ideas más famosas, es que la existencia precede la esencia, ¿ok? Existes y luego eres. Entonces tú puedes elegir como que la esencia, o sea, que no eres fijo. Literalmente viniste a este mundo sin un manual, entonces tú puedes escoger lo que quieres ser. Que no quiero que se me malentienda y sí lo aclaré en el episodio pasado, que esto no tiene nada que ver con que si con solamente pensarlo lo manifiestas y que el pobre es pobre porque quiere y que la gente puede salir de la pobreza con solamente pensarlo. Eso, o sea, eso es otro tema, no quiero que se relacione con esto. Como lo dije en el episodio anterior, sí existe el privilegio, sí estamos condicionados por circunstancias materiales. Al punto que quiero llegar es que puedes cambiar lo que tú piensas de ti misma, puedes cambiar tu autoconcepto y también como cuestionarnos esas creencias limitantes que tenemos de que, ay, es que yo soy así porque así nací o así es. No, o sea, puedes cambiar tu esencia, ¿ok? La existencia precede la esencia. Entonces, para romper todo este ciclo vicioso, como romper este autoconcepto que tú tienes, que probablemente incluye creencias limitantes de que tú no puedes, no eres capaz, tú no podrías, como que tú simplemente no eres esa morra que tiene confianza en ella misma. Sí se puede, es algo que se construye. Te lo digo yo como una morra que no tenía confianza en ella misma. Yo no nací con confianza, yo la construí. La verdad es que por dolor, o sea, este síndrome que tengo y el cortar esa relación fueron dolores que me transformaron. A través de este episodio les voy a decir otros dolores que también me transformaron, pero estos los voy a conectar con otra idea. Entonces, el paso número 1 para aterrizar esto que estoy diciendo es que primero vas a visualizar la morra que quieres ser. El primer paso es tener claridad. Piensa en la versión de ti misma en la que quieres convertirte. ¿Cómo es que se vería tu mejor versión? Y aquí es importante dejarte de fijar en la de al lado. O sea, no pienses como que, ay, voy a ser feliz si tengo el cuerpo de ella, voy a ser feliz si tengo la cara de ella. Y te lo digo porque yo he estado en esa posición de que, ay, güey, te lo prometo que todos mis problemas se resolverían y yo sería feliz si tengo su cuerpo. Eso no es construir confianza en una misma, ¿ok? Porque piensas que necesitas lo de alguien más para tú tener confianza en ti misma. El amor propio y la confianza verdadera, real, empiezas aceptando lo que tenemos y lo que somos y enfocarnos en ser nuestra mejor versión, en explotar nuestro mayor potencial, en nosotras brillar, ¿ok? Entonces piensa cómo es que sería
tu mejor versión. Te vas a hacer estas preguntas y las vas a escribir y te vas a explayar lo más que puedas. Entre más detalles, mejor. O sea, piensa que vas a escribir un libro, una novela y este es el personaje, ¿ok? Básicamente vamos a construir nuestro alter ego, que en el episodio pasado explico cómo el alter ego sí es algo real, como Marilyn Monroe es alter ego. Ella entraba en personaje cuando le tocaba hacer el papel de Marilyn Monroe, una morra con un chingo de confianza en ella misma, y el ejemplo contemporáneo de Karol G con Ivonne y Bonita. Yo sí construí mi alter ego después de todos estos dolores, entonces les prometo que sí funciona. Entonces, las preguntas que vas a escribir es: ¿qué piensa esa versión de mí misma? O sea, ¿cuáles son sus pensamientos? ¿Cómo se siente de ella misma? ¿Qué acciones toma en la vida? ¿Cómo es que toma sus decisiones? ¿Cómo se relaciona con los demás y consigo misma? ¿Qué hábitos tiene? ¿Cuáles son sus límites y no negociables? ¿Cómo habla de ella misma cuando nadie la escucha? O sea, imagínate si un extraño de la nada te para y te dice, cuéntame de ti. ¿Qué es lo que dirías? O sea, ¿empezarías a hablar pura como cosas negativas de ti o hablarías súper bonito de ti? ¿Cómo es que entra a un cuarto? ¿Cómo se siente con su cuerpo? ¿Qué emociones vive con más frecuencia? ¿Qué prioriza con su tiempo y su energía? ¿Cómo celebra sus logros grandes y pequeños? ¿Cómo se cuida cuando está cansada o mal? ¿Qué tan paciente es consigo misma en el proceso? ¿Qué tanta gracia se da? El tener la práctica de darme gracia a mí misma ha sido algo que me ha ayudado mucho a construir una relación muy bonita conmigo misma. Lo que en inglés se conoce como que I have my own back, que me tengo a mí misma, tengo mi propio respaldo, me tengo a mí misma a pesar de todo. ¿Con qué tipo de personas se rodea? ¿Qué consume en redes sociales de contenido, conversaciones, de quién se rodea? ¿Ok? ¿Cómo es su mañana y su noche típica? Estos son algunos ejemplos de preguntas. Obviamente ustedes pueden pensar en más preguntas, pero el punto es que describan a esta morra con muchísimos detalles al punto que la conocen perfectamente de pies a cabeza. Una vez que ya tienes súper claro tu mejor versión, tu alter ego, vas a empezar a actuar como ella antes de serlo. Creo que fue en el video de tu glow up o en el video de tus sistemas, pero ya lo dije en un video que un error común es pensar que primero te va a llegar la confianza y luego ya tienes como que el pase, el visto bueno, la validación para empezar a actuar como una morra con confianza en ella misma. La confianza no va a llegar así de la nada como que tú esperándola con las manos abiertas, ¿ok? Tú tienes que construirla, tú tienes que ir por esa confianza. Tienes que empezar a actuar como si ya fueras ella, aunque no tengas ninguna evidencia de que eres esa morra, tú tienes que construir esa evidencia. O sea, por eso, súper famoso la frase de fake it till you make it, de ser desilusional, que en español es finge hasta que lo logres o aparenta hasta que se vuelva realidad. Empieza a tomar decisiones que te acerquen a esa versión, empieza a accionar como si fueras esa morra. O sea, piensa, ¿qué haría mi alter ego en esta situación? Y haz eso. Entonces, la confianza va a venir cuando ya tienes pruebas de que eres quien dices ser. Cada acción que tomas es un voto a favor de la persona en la que quieres convertirte. Cada vez que actúas como esa versión, estás construyendo evidencia de que puedes llegar a serlo y de que sí lo eres, ¿ok? Si tú te crees corredora, te vas a levantar a correr, probablemente te vas a inscribir en un maratón. Si no te la crees, no lo vas a hacer. Lo que piensas, lo crees. Lo que crees, lo actúas. Lo que actúas, lo compruebas. Y no hay nada que te dé más confianza que tener hechos que respalden lo que crees de ti misma. Todo empieza siendo desilusional. Por ejemplo, yo empecé redes sociales siendo desilusional de que, güey, yo me merezco tener una audiencia, aunque yo empecé desde cero. Y luego, conforme empecé a accionar, empecé a hacer videos creyéndome esa morra que merece tener una audiencia. Poco a poco, porque pues me tardé 2 años, empecé a construir esa audiencia y ya tengo la prueba de que merezco ser una persona quien alguien me escuche, ¿no? Todo empieza siendo desilusional. No necesitas tener pruebas para creértela. Créetela y construye las pruebas para comprobarte que eres esa morra. O sea, si tú lo crees, es suficiente. Entonces, sí tienes que tener muy claro los valores, las actitudes, los pensamientos de tu alter ego, de esa morra que es su mejor versión. Entonces, conforme empiezas a actuar como esa morra y empiezas a tener pruebas, evidencia de que eres esa morra quien dices ser, se va a empezar a hacer una retroalimentación positiva de que ahora ya tienes evidencia que eres esa morra. Y luego va a llegar un punto en donde ya es obvio, ya es automático, ya es parte de ti. O sea, ya como que ahora eres tu mejor versión, ¿saben?
Otro punto importante para construir confianza, que es justamente es construir esta evidencia de que eres esa morra quien dice ser, pero también es hacer las cosas difíciles. Hacer las cosas difíciles construye un chingo de carácter, sabiduría, pero también confianza en una misma de que, wow, que hice eso, esa cosa que me daba miedo, que me intimidaba, pero estoy demasiado agradecida con la Isabel del pasado, con tu yo del pasado, que se la rifó, que se la aventó, y tienes pruebas de que, güey, puedo hacer las cosas difíciles, o sea, y ese sentimiento, esa como gratificación, ese orgullo de que puedes hacer las cosas difíciles, sí te da mucha confianza. Entonces, cada quien tiene sus cosas difíciles, cada quien tiene sus retos. Platicándoles un poquito de lo mío, este tema del síndrome ovárico metabólico poliendocrino, neta, sí fue algo muy difícil para mí. Vivir el duelo de cortar una relación de 5 años y medio. Ahorita me río, pero neta, en ese momento sí fue muy difícil para mí. Otro, pues, fue irme sola de intercambio, aunque la verdad es que lo disfruté porque, pues, yo soy la hermana mayor, o sea, yo estoy como que hacer las cosas sola, independiente, nunca ha sido un problema para mí. Para que se den una idea, mi mamá me decía que yo de chiquita nunca lloraba cuando ella se iba del cuarto o cuando me dejaba en el kinder, a comparación de otros compañeros, pero también me dijo que eso era muy peligroso y que tenía que tener extra cuidado conmigo porque yo me iba con cualquier extraño, yo le confiaba y me iba con esa persona. Lo que sí fue muy pinche difícil fue haberme venido, o sea, después de graduarme de mi licenciatura y venirme para acá a hacer un posgrado y trabajar y salirme de casa de mis papás y ser independiente. Ese proceso fue muy, muy, muy difícil para mí. Yo, muy ingenua, yo no sabía a lo que me estaba metiendo. Yo pensaba que iba a ser más o menos la misma experiencia de irme de intercambio. Absolutamente no lo fue. Ese año fue muy difícil para mí. Tenía un trabajo que era un infierno para mí. Que las personas que han trabajado el salario mínimo trabajando en algo que es de servicio me van a entender perfectamente, pero el ambiente de mi trabajo era todavía peor. Por ejemplo, yo duré en ese trabajo 1 año y duré demasiado. Las personas duran ahí 1 mes, un par de meses máximo y renuncian ahí mismo de lo feo que es el ambiente de trabajo. O sea, yo sí me acuerdo que lloré unas 2 o 3 veces del estrés que es ese trabajo. O sea, para que se den una idea, el año que estuve ahí recibí como 2 o 3 llamadas de recursos humanos porque había un reporte del asistente de mi manager, de mi jefa, para que se den una idea de que era un infierno ese lugar. Me sentía perdida en mi vida profesional. El posgrado que estaba estudiando me daba igual. Yo juraba que me iba a resolver como mi crisis de qué hacer después de mi carrera. No lo resolvió, nada más lo hizo peor. Tenía problemas de pareja. A lo que me refiero es el adulting, el independizarte, pero hacerlo en otro país donde nadie te conoce, tus papás, tu familia, tu gente cercana, tu casa no está ahí. Y a pesar de que Canadá ha sido un sueño que siempre he tenido, fue definitivamente algo muy difícil. Creo que a veces romantizamos muchísimo nuestros sueños. Yo, que soy una persona independiente y como que está acostumbrada a hacer las cosas sola, esa transición sí me pegó, sí me afectó, como que el estar lejos de mi casa, de mi familia, de todo. También me sentía muy perdida en redes sociales, la verdad. O sea, ya estaba intentando crear una audiencia en redes sociales, no me estaba funcionando. Entonces ese año fue devastador, cruel, pero fue muy transformador. Wow, la morra en la que me convertí después de eso, la Isabel de antes de hacer ese proceso y la Isabel de ahorita no se topan, no se compara. Siento que envejecí muchísimos años mentalmente de sabiduría, como que se me resbala, me vale madre los comentarios o la crítica de la gente que viene de que todavía viven con sus papás, que no han hecho cosas difíciles como inmigrar e independizarse. Entonces eso me da mucha confianza de, güey, o sea, no voy a estar escuchando tu crítica cuando yo ya me aventé el independizarme y el salirme de casa de mis papás y el inmigrar, ¿sabes? Si no me pagas la renta, no me pagas el súper, no me pagas gas, no me pagas mi carro, no me importa tu opinión. Ojo, esto es diferente a estar receptiva a la crítica constructiva que viene de gente cercana a ti, que sabes que tiene tu interés en ti, que sabe que quiere lo mejor para ti. Me refiero que se te va a resbalar muchísimo el que dirán y vas a empezar a vivir por ti una vez que hagas las cosas difíciles que tú quieres hacer por ti a pesar del miedo, pero es algo que quieres hacer por y para ti. Pero bueno,
Justamente tengo un video de YouTube de como explicando un poquito de mi trayectoria después de graduarme de biociencias a ser business analyst, a data analyst. Yo lo voy a dejar en los comentarios de la descripción de ese video. Y para cuando ustedes estén escuchando esto, yo ya di una plática en mi universidad para la generación que está ahorita, que está estudiando biociencias, que me pidieron que hiciera una plática como que de toda mi trayectoria y todo lo que he hecho después de graduarme. Y también en esa presentación al final doy como consejos universales de la vida que he aprendido a través de todos estos años y aplica para absolutamente todo. Neta, son mis consejos como que lo que el dolor y los años me ha dado de sabiduría, y justamente esa presentación lo voy a hacer episodio de podcast. Entonces, quédense pendientes para ese episodio de podcast. Otra cosa difícil que he hecho es justamente empezar redes. Yo empecé con mucho miedo y mucha pena de hablarle a la cámara. A mí no se me daba hablarle a la cámara. Yo me acuerdo que en Instagram yo no le hablaba a la cámara y yo decía, cuando llegue a 10,000 seguidores en Instagram me siento con la suficiente validez de subir un reel o un story hablando, pero mientras eso no pase, tipo, no, ¿saben? O sea, para que se den una idea de la creencia limitante, y que sí fue algo difícil para mí empezar redes, pero las ganas me ganaron y lo hice con miedo, el empezar redes sociales. Obviamente a mí sí me importa, o sea, a mí sí me daba como tema el que dirán, porque mi Instagram es mi cuenta personal, pero yo decidí dejar mi cuenta personal porque sí me dijeron de que, ay, güey, hazte otra cuenta, pero yo decía, no, porque yo quiero ese usuario, Isabel RDZ00, porque así estoy en todas mis redes sociales, y yo sabía de que, güey, yo necesito tener un solo usuario porque es más fácil para la gente como encontrarme y saber que sí soy yo, porque sí me ha tocado cuentas fakes. Entonces, lo que hice fue quitar de seguidor a la gente que ya no me llevaba tipo de preparatoria y los dejé de seguir, o sea, como que hice limpia de ese Instagram, y siento que eso sí me ayudó mucho a liberarme y que me valiera más del que dirán. Que justamente hace 3 años cuando yo empecé de redes sociales, pues se sabe que yo empecé con la misión de querer ayudar a mujeres a ser su mejor versión. Entonces yo empecé haciendo consejos de tipo cómo sentirte bichota, cómo sanar una relación, cómo tener más confianza en ti misma, porque esa relación que yo corté, que fue muy duro para mí, como que me hizo tener un glow up increíble y sentirme increíble conmigo misma. Y un año después de haber cortado esa relación, yo dije, güey, yo quiero que más mujeres se sientan como yo me estoy sintiendo. Yo sé que hay más mujeres como la Isabel del pasado que tenían muy poca seguridad en ellas mismas y muy poca autoestima, como que yo las quiero traer a mi lado y enseñarles como, güey, te puedes sentir tan empoderada y te puedes sentir con un chingo de confianza en ti misma, como que neta, yo quería comunicar eso. Yo quería que más mujeres estuvieran del otro lado y traerlas conmigo, porque yo sé lo feo y lo atormentante que es como no tener confianza en ti misma y tener muchas inseguridades. Al principio me empezó a ir bien, pero luego me estanqué. Pero, o sea, 3 años después, finalmente tengo un espacio que al menos una persona me está escuchando de cómo tener más confianza en ti misma. Entonces, este tema fue la razón por la que empecé redes sociales, y se siente muy bonito que 3 años después ya como que tengo un espacio más formal. Y también lo digo para que se den cuenta que las buenas cosas toman tiempo, son procesos. A veces los frutos de tu trabajo se van a ver después y tienes que estar en el proceso. Justamente me acuerdo que ahí tengo el screenshot guardado, porque cuando yo leo un comentario súper bonito al punto, o sea, que me mueve mucho, le tomo screenshot y lo guardo para releerlo cuando lo necesite leer. Y tengo un screenshot de una chava que estaba hablando de este tema en TikTok y me dijo como que, wow, estaría increíble que tuvieras un podcast. Y pues y pues nada, se siente muy gratificante, me siento muy orgullosa de mí misma, me da un boost de energía, de confianza, y muchas gracias a todas las personas que escuchan este podcast. Ustedes también hacen posible que pueda hablar de los temas de lo que aquella Isabel quería hablar desde el fondo de su corazón. Entonces ustedes son la evidencia de que merezco que alguien me escuche. Yo creo que le debo muchísimo a las mujeres, que gracias a las mujeres que han estado antes de mí es que yo puedo ser independiente, puedo hacer lo que yo quiero, tengo muchísima libertad e independencia de hacer lo que estoy haciendo ahorita. Entonces es como mi manera de dar de regreso a las mujeres. Por eso hago contenido por y para mujeres. Pero fue un proceso, tuve que
hacerlo con miedo, hacerlo con cringe, que me valiera el que dirán, que me valiera la opinión y como pasar por muchas cosas. El punto de todo esto es que si realmente quieres algo, tienes que estar dispuesta a hacerlo con miedo. No esperes a no tener miedo para actuar, porque el miedo se va cuando lo haces de todas formas y eso te lo prometo, ¿ok? Y te demuestras que sí puedes. Son esos momentos de mucha incomodidad donde dices, me vale, lo hago igual, lo que más define tu vida. Y algo que yo me he dado cuenta como alguien que hace las cosas con miedo es que el miedo sí es una emoción muy intensa al punto que te puede paralizar, pero una vez que lo haces de todas formas y lo ignoras, ese segundo en donde como quiera te lanzas y lo haces, el miedo desaparece. El miedo va a estar presente antes de que lo hagas. Ojo, no estamos hablando de situaciones donde físicamente estás en peligro. Ahí el miedo sí tiene su función de como dispararte la adrenalina y que huyas, pero tienes que aprender a controlar y dominar esa emoción de miedo, ¿ok? Muchas veces te vas a dar cuenta que, güey, it was not that deep, o sea, no era para tanto, no era tan profundo que tuviera miedo por esta mini cosa y te vas a agradecer muchísimo de que qué bueno que lo hiciste con todo y miedo. Tus sueños están del otro lado del miedo, de la incomodidad. Si aprendes a convivir con el miedo, vas a llegar a lugares que nunca te imaginabas. Aprende a domar el miedo. Además de que cada vez que te sales de tu zona de confort, que es súper necesario para crecer como persona, esa zona de confort se expande. Entonces, con el tiempo, menos cosas te dan miedo o sientes incómodo, ¿sabes? Y aparte te vuelves más atrevida de hacer las cosas de que, güey, me vale, yo lo quiero hacer, lo voy a hacer. No, porque ya tengo evidencia de que soy esa morra que hace las cosas difíciles y sí las hace y sí lo logra. Ahora, vamos a hablar sobre tips de cómo pues elevar tu autoestima y algo que quiero empezar diciendo y nunca lo voy a dejar de decir y siempre lo voy a repetir siempre que pueda, es que la relación más importante que vas a tener en toda tu vida es contigo misma. Naces y mueres contigo. La gente va y viene, pero tú te quedas contigo misma. Ese monólogo interno, esa vocecita que tú tienes, esa relación que tú tienes contigo misma va a estar hasta el segundo que te mueras, ¿ok? Casi todo es un reflejo de la relación que tienes contigo misma. Tú eres tu propia constante, tú eres el proyecto más grande en el que vas a trabajar en toda tu vida, literalmente. Cuando tienes una muy bonita relación contigo misma, cuando te hablas muy bien, cuando te tratas muy bien, cuando te hablas y te tratas como si fueras tu mejor amiga, cuando disfrutas tu propia compañía, cuando disfrutas los pensamientos que tienes, ese monólogo, te conviertes en tu mayor porra. Puedes hacer las cosas que te dan miedo sola. No necesitas esperar a nadie para que te acompañe a hacer esas cosas difíciles. Porque algo que les voy a decir es que la gente tiene su propia vida y tienes que aprender a tú hacer las cosas sola. Que fue un tip que les dije que lo tengo como anclado en mi post de consejos de una hermana mayor que se mudó al extranjero para perseguir sus sueños. El segundo tip es aprende a disfrutar tu propia compañía. Vas a estar sola muchas veces y la relación que tengas contigo va a definir cómo vives todo. Haz las cosas sola, a pesar del miedo. La vida no va a esperar a que tus amigos o tu familia estén listos. Aprende a moverte sola, a viajar sola. Te da una confianza que se siente en cualquier parte del mundo. Sí es súper importante tener tu red de apoyo y tener tu gente cercana, pero tienes que aprender a tú hacer las cosas sola, porque a veces la gente no puede estar ahí para ti, a acompañarte a hacer eso que quieres, porque pues tienen su propia vida. Tus sueños son tuyos, no son de nadie más. Tú te tienes que ser responsable de tus sueños, ¿ok? Si tú quieres algo, tú tienes que salir a conseguirlo. Tú tienes que estar obsesionada con ese sueño, tú tienes que hacer que pase, tú tienes que desayunar, comer, cenar ese sueño. Construir esa relación que tienes contigo misma hace que ya no necesites llenar vacíos con personas o situaciones que no te suman y estableces el estándar de cómo permites que los demás te traten. Si tú ya te das un muy buen trato y tú te lo das todo, y no me refiero a cosas materiales, sino como tú darte tus propios sueños, tú defenderte de situaciones que sabes que no te favorecen, salirte de estas situaciones, ser firme con tus creencias y tus valores y tus no negociables, como que tú conseguir lo que tú quieres, hacer lo que a ti te llena sin que te importe el que dirán. No vas a aceptar menos de lo que tú ya te das. No tiene sentido, no tiene lógica que una morra que tiene muchísima confianza en ella misma va a aceptar migajas de una persona. O sea, es como, güey, o sea, yo soy una persona completa, me encanta mi propia compañía, como que porque voy a aceptar en mi vida, en mi paz, a una persona que nada más no me va bien, no me suma. Y esto se ve muy plasmado en el tipo de pareja que escoges para ti. Literalmente,
dice mucho de tu autoconcepto, dice mucho de cómo te percibes. Pero bueno, otros tips para elevar tu autoestima. El primero es justamente deja de buscar validación externa. Lo que tú piensas de ti misma importa más que lo que opine cualquier persona. Algo que a mí me ayudó muchísimo a cómo construir esta confianza es voltear la pregunta. En lugar de qué es lo que los demás van a pensar de mí, es qué es lo que yo pienso de mí misma. Si fueras la mejor naranja del mundo, de todas formas va a haber gente que no le gustan las naranjas y eso no es tu problema. Justamente esta pregunta ayudó a que pues me valiera el cringe de hacer redes sociales y el que dirán, porque cambió la perspectiva de que, güey, me vale, es algo que yo quiero hacer y yo confío mucho y yo pienso que vale la pena que le ponga esfuerzo a este proyecto y yo me la estoy rifando, yo sé el esfuerzo que le estoy poniendo y yo sé como que los frutos de mi trabajo se van a dar después. Eso es lo que importa y eso es lo que voy a seguir haciendo y 3 años después no me arrepiento para nada de esa decisión. Se lo agradezco muchísimo a Elizabeth del pasado. Otro tip es que cuida a lo que le des tu atención en redes sociales. Tú decides lo que ves, es tu internet, es tu celular, es tu red social. Usa el botón de dejar de seguir sin culpa. Tu atención es lo más importante en este mundo. Ustedes no saben la cantidad de dinero que Meta, TikTok, todas estas redes sociales le meten para que los algoritmos se vuelvan tan adictivos que atrapen y tengan tu atención lo más posible. Entonces, si tú estás siguiendo a una persona que te hace que te compares mucho, que te traigas para abajo, déjala de seguir, ¿ok? O sea, no tienes por qué seguir a alguien que nada más no te suma, no te da bien en tu propia red social. O sea, usa tu red social para seguir a personas que te inspiren, que te motiven, que no te hagan sentir menos. Entonces, yo sí soy muy celosa con las personas que sigo en redes sociales y a quien le doy mi atención. Y justamente por eso me encanta también el formato largo, porque no tengo que darte la información masticada para comunicar lo que quiero comunicar y siento que pues estoy dando mi granito de arena de una buena manera. Esto lo digo porque sí es importante a lo que le das tu atención, sí influye mucho en tu comportamiento, por eso lo digo. El tercer tip es que tengas hobbies, cosas que hagas por el puro placer de hacerlas, que no tengan que producir nada, ni impresionar a nadie, ni monetizar, ni nada. O sea, ¿cuáles son tus hobbies? O sea, ¿qué es lo que haces en tu tiempo libre? Yo en mis tiempos libres leo mucho filosofía. Quiero empezar a leer novelas, pero novelas como buenas novelas, o sea, no esas novelas típicas gringas que como que no tienen sustancia. También veo muchísimo YouTube, veo mucho videoensayos, videos educativos de temas que me interesen. Después también voy al gym y pues he tenido mis fases que coloreo, pero estos son hobbies que hago muy seguido porque no requieren tanto dinero de mi parte. Pero algún día, cuando tenga más dinero, quisiera meterme a clases de defensa personal. Siento que es muy importante como mujer saber defenderte. Clases de cerámica y también me quiero volver como súper mamadora en el café. Para los que no saben, a mí me encanta el arte de hacer café. Por eso soy barista, pero me encanta todo el ritual de hacer café y quisiera hacer como un curso como sommelier del café. También quisiera aprender a patinar en hielo. Eso es un sueño frustrado que tengo. Pero bueno, el punto es que tengan hobbies y cuestionense mucho cómo es que ustedes pasan sus tiempos libres y hay muchos hobbies que no requieren tanto dinero. El punto de que tengan hobbies que a ustedes les hace feliz es que si ustedes están ocupadas en sus hobbies, en sus propios proyectos, en sus propios sueños, como que no te da tiempo de andar en drama innecesario y le dejas de dar atención, cosas, situaciones, personas que no merecen tu atención. Y si tú eres una morra súper enfocada en lo suyo, te lo prometo que vas a brillar muchísimo. Y también pues el tener hobbies te hace que disfrutes tu propia compañía, porque muchos de estos hobbies los hago sola. El cuarto tip es crea una playlist que te haga sentir bichota empoderada. Todas las canciones que te hagan sentir mamacita, bichota empoderada, sexy, hazlo playlist y escúchala mientras te arreglas, escúchala mientras vas en el carro, en camino a un lugar. Por ejemplo, yo algo que hacía como el verano pasado es que cuando estaba en entrevistas de trabajo y me tocaba una entrevista, es que escuchaba canciones que me elevaran mucho el ego, un boost de como confianza, que normalmente son canciones de Eladio Carrión o Bad Bunny cuando estaba pelón, cuando hacía mucho trap. O sea, el encarnar esa confianza y energía de hombre blanco, te lo prometo que te da mucha confianza en ti misma. Pero haz una playlist de las canciones que te hagan sentir mamacita y escúchalas como seguido.
O por ejemplo, también escúchala cuando te estás arreglando para salir a un lugar, a un antro donde va a haber mucha gente y quieres llegar como modo bichota empoderada. Escucha esa playlist para llegar con esa energía, con ese mood. ¿Ok? El quinto tip es que si hay días en los que no te sientes tú misma, que no te sientes bonita, ¿qué pasa? O sea, a veces los pensamientos intrusivos, en mi caso, como que ganan. Ten una rutina para esos días, algo que te ancle. La mía es primero desconectarme de redes sociales y tocar césped. Que tocar césped me refiero más que nada de manera metafórica de desconectarte del mundo digital y salirte a caminar, a una caminata, a respirar aire fresco, a tener un poquito de interacción humana. Escribir en mi diario también me ayuda para esos momentos, pero otra cosa es pues ver tu serie favorita, comer tu comida favorita, ver algo que te traiga mucho confort. Y normalmente también intento irme a dormir temprano ese día, porque algo que a mí sí me ayuda es como dar reset y al siguiente día sí me siento muchísimo mejor, como que nada más era algo pasajero, una emoción, y pensar de que mañana va a ser bonito. Por eso la importancia de empezar a conocerte y saber cuando no te sientes bien y saber qué es lo que te da ánimos. Otra cosa es que si un día pues van a salir y se arreglaron con su playlist que les da mucha confianza en ustedes mismas y se sienten sexys, empoderadas en ese outfit, en ese maquillaje, en ese momento, tómate fotos, ¿ok? Aprende tus ángulos, tener imágenes donde te ves y te sientes bien. O sea, que tú dices de que, esa es una morra que tiene mucha confianza en ella misma. Esa foto te eleva mucho el autoestima. Que, by the way, digo esto porque yo cuando empecé redes sociales, ya les dije que yo empecé haciendo consejos de cómo tener tu glow up, pero también empecé como haciendo videos de cómo posar a la cámara, cómo sentirte cómoda posando a la cámara, porque se los prometo que esa habilidad sí fue algo que me dio mucha confianza en mí misma, sí me ayudó, aunque se sienta muy superficial, neta no lo fue para mí. O sea, el yo poner mi playlist que me hace sentir bichota, arreglarme, maquillarme, ponerme un outfit que me hace sentir súper empoderada, mami, sexy, y tomarme fotos, como que aprender a estar cómoda enfrente de la cámara y aprender mis ángulos y poses y así. Todo ese proceso era muy empoderante para mí porque estaba aprendiendo a disfrutar mi propia compañía y luego yo ver las fotos y decir, eso es una morra que tiene un chingo de confianza en ella misma. O sea, aquí les voy a poner algunas fotos de esa Isabel del 2023 que apenas estaba empezando como a sentirse cómoda con ella misma. Yo sí veo y digo, esa es una morra con confianza en ella misma. Entonces, literalmente había tardes donde hacía photoshoots en mi casa. Ya no hago photoshoots tan seguido, debería de regresar, la verdad. Para cerrar este episodio, el glow up, la confianza en una misma empieza desde dentro, se construye, no es algo que llega de la noche a la mañana, no es algo que llega de la nada, tiene que venir desde el amor propio, desde el deseo de querer ser tu mejor versión y no desde el odio hacia ti misma, ni que venga del deseo de querer ser alguien más. De todas las personas del mundo, tú eres con quien más hablas. Bueno, yo sé que hay personas que no tienen un monólogo interno. Yo sí tengo una vocecita, un monólogo interno, y creo que la mayoría de las personas sí tienen esa vocecita. Entonces, esa vocecita hay que nutrirla, hay que construirla a nuestro bien, ¿ok? Háblate como tu mejor amiga, piensa bien de ti, trátate, quiérete y trabaja en ti como si fueras tu más grande proyecto, porque sí lo eres. El simple hecho de estar intentando darte amor propio ya es un acto de amor propio. Enamórate de la morra que ves en el espejo. Deja de querer ser como alguien que no ves en ese espejo. Y cuando le quitas la atención a una inseguridad, le quitas el único poder que tiene sobre ti, tu atención. Tu atención es la divisa más valiosa en este momento, ¿ok? Si yo tengo un lunar en mi hombro que me causa inseguridad, lo que haría es forzarme a dejar de verlo, porque probablemente cada vez que te ves en el espejo, te metes a bañar o te sales de bañar, le pones atención y otra vez es el mismo monólogo interno de que se ve ojete, se ve horrible, me quiero deshacer de él, bla bla bla. Yo por mucho tiempo no me veía en el espejo tipo el cuerpo cuando me metía a bañar o cuando me salía de meterme a bañar, porque pues ya lo dije que mi cuerpo era una fuente de inseguridad para mí. Entonces por mucho tiempo yo no vi mi cuerpo para nada y me forcé a no verlo. Y eso sí me ayudó muchísimo a como soltarlo y dejar de ponerle atención. Pues bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar hasta aquí. Espero que les haya ayudado muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio. Me dicen si tienen alguna duda.